Sean todos bienvenidos a EcoVerdad Podcast, el único espacio dedicado exclusivamente a temas relacionados al medio ambiente. Guillermo, saludo. Saludos, Tomás, ¿cómo estás? Súper bien en este día caluroso debido a lo que ya todos conocemos. Estamos viviendo una etapa donde el cambio climático se ha apoderado de todos los entornos. Y ese cambio climático, por cierto, Tomás, trae este fenómeno atmosférico conocido como el Niño, que es el tema del que vamos a tratar en el día de hoy. Lamentablemente el niño se avecina y hemos tenido un año sumamente duro, sumamente difícil en cuestiones climáticas. Y esto se debe a lo que se ha venido anunciando durante décadas. El hombre ha actuado en contra, ha dejado una huella gigantesca en este planeta y eso pues trae grandes repercusiones y nos impacta. Y el niño es justamente lo que nos evidencia el desastre ecológico que hemos dejado en el trayecto de la historia. Sin dudas, Tomás, el planeta Tierra conoce y se ha evidenciado que el mayor depredador es el animal conocido como el ser humano. Ese Homo sapiens se ha encargado exclusivamente de destruir su propio hábitat. Y esa destrucción del hábitat de nuestro planeta, estamos viendo las consecuencias de la mano del hombre y del uso inadecuado de las cosas que tiene nuestro planeta, depredando los recursos naturales sobre todo y lanzando tantos residuos tóxicos al agua. Fíjate, las implicaciones económicas del cambio climático se han comenzado a notar. El sargazo, vamos a partir desde ese punto, es un punto muy evidente. El Caribe está perdiendo a nivel económico millones de dólares simplemente porque la carga de ese mismo sector turístico con el mal manejo de desechos y otras implicaciones como la industrialización es lo que genera que esas algas pues se desprendan y los vientos junto con el arrastre de la marea pues lo traen a las costas caribeñas, impactando así un sector tan poderoso para esta región como lo es el turismo. Actualmente se están desarrollando mecanismos para lograr mitigar lo que está pasando. Hay países que lo han aprovechado. Sí, claro, hay países que lo han aprovechado creando materiales reciclables Y como y combustible. como combustible, claro que sí, pero esas implicaciones económicas al sector turístico sobre todo, que implica esta temporada de sargazo, que anteriormente no la veíamos en esta temporada, era poco común ver sargazo en mayo, era poco De común. hecho, se ha establecido temporada. Sargazo Sí, era tan poco común que muchos decían, llegó la temporada de limo, sí se conocía, principalmente en la costa caribeña, que es la costa que comprende desde Isla Saona hasta Isla Beata. Todo ese punto recibía una proporción mínima de sargazo al año, pero lo que estamos viendo de 2014, digamos, hasta la fecha, es desproporcional. es tan desproporcional, Tomás, que esos impactos económicos al sector turístico, no solamente del turismo internacional, sino también del turismo local, porque ya dominicanos que quieren ir a la playa a hacer consumo de, de ese bien que es la playa y a disfrutar de eso, lo analizan y no salen de su casa simplemente porque la belleza de las playas dominicanas no la pueden disfrutar a causa del sargazo. Y es muy molesto cuando tú vas a la playa y te topas con esas algas en las piernas y como consumidor local del turismo decides no ir y hacer otro tipo de actividad o simplemente quedarte en tu casa. O turistas de otros países que ya se estaba viendo el turismo dominicano en competencia con México, que es una es una superpotencia en términos superpotencia, turísticos global. se está viendo amenazado el turismo por el sargazo. Pero vámonos un poquito más lejos. Las implicaciones económicas del cambio climático se notan principalmente en la producción de alimentos. Con los cambios cíclicos, que ahora han tomado un margen muy amplio, hemos visto cómo se pone en riesgo esa seguridad alimentaria. Los cultivos, que en gran parte el mal manejo de esos cultivos, son los que también dan un poquito de margen a ese cambio climático, la deforestación en zonas de montaña, en cuencas altas de río y un sinnúmero de cosas, pues
eso es lo que va generando que el sector agrario de por sí y la misma ganadería pues vayan perdiendo terreno y la seguridad alimentaria se vea comprometida. Cuando tú desmontas una montaña donde se produce agua para meter ganadería, para sembrar aguacate, Es una siembra totalmente irresponsable. ya ahí tú estás contribuyendo al desastre atmosférico, el desastre climático que nos va afectando y va reduciendo ese margen a esos productores agrarios. Claro que sí, Tomás. Cuando tú destruyes a través de una siembra irresponsable de algo que va a traer una consecuencia, va a traer un beneficio económico a quien siembra, al que lo tiene, al que lo posee, como es la siembra de aguacates, que es increíble como ver, inclusive en áreas que deben estar protegidas, cerca de afluentes, los aguacates están secando ríos, tanto como están secando ríos la gente que saca materiales de construcción de los ríos. Ese es otro punto. La extracción de agregado está trayendo serias consecuencias. Aquí tenemos una grave situación con el río Nizao. El río Nizao, que tiene importantes embalses y presas, está secándose con el paso del tiempo. ¿Por qué? Porque desaprensivos están a la vista de todos, principalmente el Ministerio de Medio Ambiente, que no ha tenido una actuación responsable con esto, y el gobierno como tal, los gobiernos, porque ahí entran los gobiernos locales, a enfrentar este tipo de situaciones que van en detrimento de lo que es la producción de agua. Aquí estamos todos los años con una situación de crisis en la producción de agua potable debido a eso y al impacto de la sequía que se produce justamente por el desmonte de esas cuencas. Claro que sí. No solamente el río Nizao, ahí en esa parte de San Cristóbal, se ve afectada por eso. En San José de Ocoa, Desde su cuenca alta, desde su yacimiento allá arriba, yo que he visitado esa zona, se ve totalmente desértica, tanto por la siembra de aguacates como por la extracción de ese tipo de materiales. Agrégale la tala de árboles en esa zona. La tala de árboles en esa zona. Y ahí todo el mundo lo sabe. Claro. Todo el mundo sabe quién saca los materiales del río, cuántos camiones salen, qué cuesta ese camión de esos materiales, porque no es que no lo hagan. Háganlo de una manera responsable, de una manera en que el Estado contribuya a que ese tipo de materiales que salgan de las zonas donde realmente hay un cúmulo de ese tipo de material que pueda ser utilizado, no del mismo río. Aquí tenemos zonas de montaña, principalmente de bosque seco, donde tú puedes aprovechar esos recursos. El aprovechamiento de los recursos naturales debe ser una enseñanza constante para que las personas sepan cuándo están depredando y cuándo están haciendo uso racional de esos recursos naturales que están disponibles para justamente eso, para aprovecharlos. Entonces, tenemos que ser conscientes de esto. El Ministerio de Medio Ambiente, los gobiernos deben estar capacitando a esas personas. Hay empresas, industrias que se dedican a eso. Buscarle la forma para que ellos sigan en su actividad económica sin que afecte a la población en general, porque cuando tú impactas de esa manera lo que estás es provocando un malestar social general. Imagínate tú, Guachupita sin agua. Guachupita se te va a revoltear y se va a lanzar a las calles a protestar, claro, sin necesidad, porque el tema del agua va más allá. El agua es un derecho fundamental, es un derecho humano, y cada ser humano tiene una cuota de uso de agua potable, y eso quizás no lo saben. Sí, quizás no lo saben y lo toman a la ligera, porque imagínate, el Gran Santo Domingo tiene un gran déficit de agua, y ese déficit de agua se ve cada vez que hay sequía, y solamente imploran a Dios como los indios y empiezan a hacer rituales para que llueva. Sin embargo, cuando llueve no hay un uso adecuado, un manejo adecuado del agua. Aquí tú ves que se rompe una tubería y siempre que están buscando un culpable, o es la CAS, o es el INAPA, o es una de las coras que tiene que ver con eso, y al fin el agua se desperdicia, nadie resuelve el problema. Imagínate, tú mencionabas Guachupita, pero en Los Alcarrizos, que está bien cerca,
Cerca de zona donde se produce agua. cerca de zona donde se produce agua. Hay sectores donde el agua dura 4 meses, 5 meses sin llegar y tienen que tomar bombas ladrones y dejar al otro vecino que no tome agua. Y hay lugares en donde llega increíblemente, primero llega donde está la avería, donde se está botando el agua, lo que impide que llegue a otros lugares donde realmente necesita. Y tú empiezas a hacer los reportes para que reparen las averías y no lo hacen, o lo hacen y no lo hacen correctamente. Mira qué sucede. Se ha dado viral en 3 ocasiones una tubería en Bellavista. Se ven los videos donde eso parece las cataratas del Niágara. En Argentina pasa una situación similar. Y Pero mira, no resuelven yo eso. estoy un poco en desacuerdo con esto del desperdicio de agua, porque el ciclo de agua no se detiene, por más que lo veamos. Podemos hacer un podcast más adelante sobre lo que es el ciclo del agua, y así la gente va a entender que es un impacto mínimo cuando hablamos de esto de el mal manejo con la producción de agua potable, con el servicio que se le da a la ciudadanía de agua potable. Entonces, ahí retomo el punto, hay que sembrar agua, identificar los yacimientos, que antes eran zonas, como el Osama, por ejemplo. El Osama es el segundo río más caudaloso del país y su caudal está reducido a nada, porque en esa sierra de Yamasá lo que han hecho es deforestar a tal punto para meter ganado, para sembrar aguacate en la zona de Mamatingó, desproporcionadamente, para conuquismo, y a nadie le importaba. Sí, sí. A nadie le ha importado el impacto que ha generado eso. Entonces, identificar esas zonas de amortiguamiento para llevar foresta, para sembrar árboles. ¿Qué tipo de árboles? Especies nativas, especies de producción de agua, donde sus raíces absorban. No ir a meter eucalipto como hicieron una vez en Constanza y como han hecho en otras zonas, pues lo que hace que seca. A eso iba. Hay iniciativas de muchas empresas que hacen jornadas de reforestación y en lugar de sembrar especies nativas, siembran este tipo de plantas que hacen combustión. Porque el eucalipto, ¿qué hace? Se seca. Y se generan los incendios. Y se generan los incendios forestales, incendios tan fuertes y poderosos como los recientes ocurridos en Constanza. Y en zonas estamos viendo incendios forestales, en zonas que uno diría, pero ¿cómo es posible un incendio forestal en Punta Cana? Un incendio forestal en Bávaro, un incendio forestal en La Romana. No serán los únicos, ¿eh? No serán los únicos. Habrá muchísimos más. Esa zona montañosa del Cibao, que generalmente es a diferentes causas, es la que casi siempre se incendia. Es la más tensa. La que más está propensa a incendiarse. Lo seguirá haciendo. Y una zona que me apena mucho ver que se ha incendiado y es la zona de los haitises. Sí, pero ahí hay un matiz diferente. Los haitises siempre han tenido problemas. Porque como es una tierra donde su orografía es bastante amplia, una de las mejores del país, pues ahí los agricultores lo que hacen es que incendian las montañas para luego aprovechar esos terrenos. Piensan ellos que lo están aprovechando para el conuquismo. Pero no se supone, Tomás, que eso es un área protegida. Se han hecho operativos, pero yo entiendo que más que un operativo deben hacer campamento allí, plantarse allí, para evitar que eso suceda, porque el flujo de agua subterránea de los haitises es bastante extenso. Sí, esa zona de los haitises es también va a sufrir consecuencias, no solamente a niveles de la flora y la fauna, sino también a niveles económicos, porque a todo esto, casi todo tiene que ver con economía. Hay un turismo en esa zona de los haitises, esa zona de Samaná y de Sánchez, que se hacen excursiones. ¿Cómo tú vas a invitar a un turista a ver los islotes y los cayos de los haitises si está totalmente incendiado? Eso va a ser un problema para la salud de los turistas. Es un problema que el gobierno tiene décadas y no ha podido solucionar, no ha querido solucionar, responsablemente lo digo, porque es simple. Usted erige campamentos ahí de vigilancia, como lo han hecho en otras zonas, y eso se mantiene y se evitan. Aprecie al que usted conoce que está en esos actos ilícitos y usted va a ver cómo los demás pues van mermando esa práctica nociva para el medio ambiente, para el sector económico y para el sector turístico como tal. Pero
ciertamente hay que hacer un balance de este año en términos de sequía. Lo que se ha visto este año con los incendios forestales, como tú señalas, no se ha visto en otra época, porque enero comenzó con sequía. Hemos visto 2 o 3 chubascos. Muchos se alarmaron con lo que pasó en mayo, finales de mayo, porque vieron mucha agua. Pero esto no fue proporcional con la pérdida que tuvimos de enero a mayo. Los millones de galones de agua que se dejaron de producir no compensaron con la lluvia de estas últimas semanas. Fueron mínimas. Ni la compensarán, Tomás, porque algo importante, tú señalabas el caso del mes de mayo, pero nosotros tuvimos un mes alarmante y en especial un día en específico. Y es el día que todo dominicano que vive en Santo Domingo lo va a recordar, el 4 de noviembre. Es correcto. El 4 de noviembre fue simbólico. La cantidad de agua que cayó, los milímetros de agua que se vieron en ese día, fue algo extraordinario. Sin embargo, aquí tenemos condiciones que vamos a tratar también más adelante. Con el sedimento de las presas, que tú no oyes nunca a un gobierno, INAPA, INDRI, que vamos a limpiar las presas. Vamos a extraer sedimento para que se almacene más agua. A eso me refería cuando hablaba de los sedimentos y aprovecharlos en lugares donde se necesita, porque las presas hay que limpiarlas. Ahí tienen material. Esos sedimentos y agregados se pueden utilizar tomándolos de las presas. Lo que pasa es que es más fácil tú irte a la orilla del río Sama, irte a la orilla del río de Mano Guayabo, irte a la orilla del río Nizao, no gastar tanto combustible que irte allá arriba a la loma de Monción, por ejemplo, a los Cacao en San Cristóbal, o allá arriba en Nizao, a tú limpiar la presa. Es más fácil. Para el depredador es más fácil. Este y otros temas seguiremos tratando más adelante en otra entrega de Eco Verdad Podcast. Será hasta la próxima. Hasta entonces.